Buenas tardes a todos. Estamos en La Montaña Mágica, una parada literaria sugerente para hablar de literatura, para hablar de libros y que... ¿Cómo no vamos a hablar de libros con uno de los escritores más leídos en este planeta? Alberto Vázquez Figueroa ha vendido la friolera de 30 millones de libros, ya los cuadres ya nos dan igual, hay que redondear. Y Alberto lleva más de 70 décadas escribiendo y deleitando a todos sus lectores con sus magníficas historias y sigue al pie del cañón. 7 décadas después seguimos presentando novedades en el sello editorial Colima, que sabéis que es la editorial que dirijo, y bueno, la verdad es que acabamos de presentar un libro magnífico, lo presentamos en un auditorio en el centro de Madrid la semana pasada de la mano de Manuel Marchena, el magistrado del Tribunal Supremo. El sueño de Texas, del que vamos a hablar hoy, de esto, de la vida y de lo que nos apetezca, con el maestro Alberto. Pero bueno, antes de empezar esta conversación, vamos a invitar a Rocío Aguilar, como siempre, nuestra directora de comunicación, para que nos hable un poquito más de Alberto, para los que, en fin, no lo conozcáis o queráis todavía aprender un poquito más de cuál es su trayectoria vital y profesional. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Marta. Pues yo os voy a presentar un poquito a nuestro invitado de hoy en esta nueva edición de La Montaña Mágica. Como bien has dicho, hoy tenemos al gran Alberto Vázquez Figueroa como invitado. Alberto tiene probablemente una de las carreras más prolíficas del panorama literario español, ya que ha superado la cifra de 100 novelas publicadas, a lo que hay que sumar varias obras de teatro, incluso alguna que otra guía de viaje de Tenerife o Gran Canaria. Canario de Pro, precisamente, su última novela, como decías, Marta, se titula El sueño de Texas y narra una de las historias que han marcado probablemente a la población canaria desde hace casi 300 años. En 1730, una docena de familias canarias puso rumbo al continente americano huyendo de la sequía y la miseria que por aquel entonces asolaban las islas. Estas valientes familias se lanzaron a una aventura desesperada y partieron desde Lanzarote hacia el continente americano. Tras 44 días de travesía llegaron a La Habana y desde allí viajaron al continente, a Veracruz, desde donde continuaron su viaje hasta lo que hoy en día es la capital del estado norteamericano de Texas, San Antonio. Y esto es lo que precisamente nos cuenta Alberto en esta última novela. Pero no es esta la primera vez que Alberto narra las aventuras de sus paisanos canarios en el continente americano. La trilogía Océano, por ejemplo, nos cuenta la historia de la familia Perdomo, una estirpe de pescadores de Lanzarote que tiene que dejar abruptamente la isla y viajar al continente americano. También la serie Cienfuegos, que este mismo año, además, ha sido completada con su octavo y último libro, Memorias de Cienfuegos, nos traslada a los años de la conquista de América en 8 fantásticos libros que son prácticamente una crónica casi periodística del descubrimiento. Centauros, Ícaro o las más recientes Años de Fuegos o El destructor del Amazonas también nos trasladan al continente americano. Pero Alberto también nos ha hecho viajar por la Polinesia, por ejemplo, con obras como Bora Bora o Bajo 7 mares, y por supuesto por el desierto. Arena y viento, que fue su primera novela, Saúd el leopardo o la magnífica Tuareg son muestra de todo ello. De todo ello, tanto del sueño de Texas, de todos estos viajes que ha llevado Alberto alrededor del mundo, vamos a hablar en un momentito con Marta y con Alberto. Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Y bueno, vamos a iniciar esta conversación con la epopeya, como bien decías, de los compatriotas de Alberto, estas familias de canarios que se adentraron en el siglo XVIII a colonizar el continente americano, Estados Unidos. Pero vamos a iniciar, como siempre, para meternos en materia, con un book trailer que tenemos precioso para los que nos veis después en YouTube. Adelante, Pedro, pincha nuestro vídeo, gracias.
Pues Alberto, bienvenido a la Montaña Mágica, ¿cómo estás? Pues bien, aquí sentado. Has recorrido con tus libros y también tú, como aventurero, periodista, corresponsal de guerra, has recorrido el mundo, especialmente las latitudes meridionales, que son las que te gustan. Como siempre me has dicho, en el norte no se te ha perdido nada. No, nunca. Fui una vez al norte y hacía un frío horroroso y decidí no volver. Bueno, pero esta vez estamos, porque a ti te gusta mucho, pues conoces muy bien el continente africano, del que eres experto y un enamorado. Latinoamérica, en fin, la Polinesia, porque has surcado los 7 mares. Dime una cosa, estamos lo más al norte que te has podido adentrar. En algún otro libro he leído tuyo sobre el continente norteamericano. Cienfuegos, tu famoso personaje, también estuvo por ahí con los bisontes. Sí, y no le gustó nada. Igual que a mí. Yo una vez lo más que estuve fue en Moscú, y eso que me invitaron en verano, para unos libros míos, pero que si esto es verano, lo que será invierno. No, yo nací en Canarias y me crié desde casi recién nacido en el desierto, entre Marruecos y el desierto, y lo que me gusta es el calor. Y siempre todos mis viajes, toda mi vida, pues en realidad he pasado 20 y tantos, 30 y tantos años de mi vida en África, 14 o 20 en Sudamérica, 2 o 3 en Polinesia, otro par de años navegando, y el resto lo malgasté. Oye, esta historia que estamos ahora presentando, El sueño de Texas, además de que está dentro de la categoría que tú dominas, la novela histórica, la novela de aventuras, una epopeya, tiene un plus de que cuenta una historia real, ¿no? Cuéntanos cómo empieza todo esto. Bueno, es una historia auténtica. En Lanzarote siguen viviendo los Curvelo, los Leal, los parientes de los que fueron. En 1730, cuando hubo una gran explosión de volcanes en Lanzarote, y sobre todo después de 7 años de estar echando fuego, lo cual nos dice que el actual, el de La Palma, parece que quiere seguir el mismo ejemplo. Era tal la cantidad de dióxido de azufre que aquello era imposible de vivir allí. Entonces, 56 lanzaroteños les ofrecieron terrenos en Texas, a colonizar Texas, porque en aquel tiempo los franceses estaban avanzando mucho por Estados Unidos en lo que actualmente es Luisiana, y como aquello todavía pertenecía al gobierno español, a España, el rey Felipe V les ofreció a estos canarios ir allí. Es una historia real y es una historia. Y yo, en realidad, nunca he sido un verdadero escritor. Siempre he sido un contador de historias. Y esta era una historia que la tenía ahí, a la mano. Yo he vivido muchos años en Lanzarote. Dos de mis hijos siguen viviendo en Lanzarote. Para mí es una tierra maravillosa. Soy tinerfeño, he vivido también en La Palma. Entonces consideré que era verdaderamente un caramelo para mí esa novela. Y salió bien. Además intenté darle humor, meterle mucho sentido al humor. Porque las tragedias de los emigrantes, y hubo una época en que yo fui emigrante, cuando en España las cosas estaban tan mal por la dictadura, yo me tuve que marchar de España. Las historias de la emigración siempre son tremendamente amargas. Todo aquel que tiene que abandonar su casa, sus amigos, el lugar donde vive, y trasladarse a países que no saben lo que les espera allí, esa siempre es una historia de dolor y de amargura. Pero entonces pensé que para evitar
ese convertirlo en verdaderamente algo desagradable, tenían que tener un sentido del humor. Ya se sabe que no hay boda sin risas, no hay entierro sin risas, ni nacimiento sin lágrimas. Y esa es la realidad del ser humano, ¿no? En el momento más raro, de repente hay algo que te hace gracia. Te he contado el chiste. A ver. El del uno que le dice a un amigo: estoy enfadado con los chinos y con los perros. Dice, ¿y eso? Dice, porque uno persigue a todas partes a mi mujer y el otro me ha mordido. Dice, bueno, ¿te habrás puesto la vacuna antirrábica? Dice, ¿para qué? Si que me mordió fue el chino. Me lo habías contado y ya no lo entendí, pero bueno, ya lo voy captando en la segunda. Los hombres lo entienden, mira, él cómo se lo ha entendido rápidamente. A él no le importaba que Oye, escucha, déjame que, en fin, me recreen en hablar un poco de tu libro, porque es verdad, tú que eres el más feroz crítico de ti mismo, acabas de decir que el libro te gusta mucho, que te ha quedado, porque la verdad es que es un libro estupendo. Y 30 millones de libros vendidos avalan que sin duda eres un gran contador de historias, como te gusta a ti definirte. Dime en este libro, porque hay dos niveles de trabajo, según yo lo veo. Hay una gran historia, además con un contexto, en este caso, pues muy interesante, lo que fue la colonización, los pioneros en adentrarse pues en un continente salvaje, ¿no? Con los indios. Hay un contexto pues en sí mismo de aventura muy interesante. Pero luego esto hay que aterrizarlo para ponerle cara y ojos. Y tú eres muy experto en crear unos personajes que enganchan, ¿no? Con los que el lector rápidamente se siente identificado. Y aquí te han salido unos personajes muy redondos. Háblame un poquito de los personajes de la novela. Eso de que yo cree unos personajes que enganchan no es cierto. Los personajes que se enganchan aparecen ellos mismos. Tú vas escribiendo una novela, y me ha ocurrido muchas veces, y quieres crear un personaje estupendo, un héroe, un tipo que hace, o una mujer que hace cosas fenomenales, y resulta que ese personaje es un cretino. A lo largo de la cretina no hay manera de sacar provecho de él. Eso es cuando como un padre pone mucho empeño en tal hijo y ese hijo no sabe. Sin embargo, en las novelas suele aparecer de pronto un personaje que a lo mejor no tenía nada que hacer allí, pero que se convierte en el verdadero protagonista. En esta novela pasa con María Curvelo. María Curvelo es una niña de 16 años, 15, 16 años, que en principio no tenía que ser la heroína de esa aventura fabulosa. Tendría que ser su padre, o Juan Leal, o personajes históricos que están ahí, todos esos. Pero acabó siendo la protagonista. Y además, curiosamente, María Curvelo era sobrina de un Curvelo que era cura, Leopoldo se llamaba, Curvelo, que es famoso porque un día él vivía en Yaiza y un día estaba haciendo sus necesidades en lo que era un pozo que había allí, como todo un pozo negro, que con una casetita, que era lo que en aquel tiempo se hacían sus necesidades. Y aquel hombre empezó a hacer sus necesidades y de repente empezó a darse cuenta que el trasero se le calentaba tremendamente. Y miró abajo y vio que en ese pozo estaba saliendo lava. Estábamos en Lanzarote, ¿no? En Estados Unidos. En Estados Unidos le podía salir petróleo. Sí, y ahí salió y de repente aquello explotó y se llama la explosión del huerto del cura. Lorenzo Curvelo, de Lorenzo Curvelo. Y estuvo ese volcán 7 años echando fuego. Ahora yo estoy escribiendo una novela sobre el volcán de la Palma. Y hay una semejanza
muy grande, con 200 o 300 años de diferencia. Hay un momento que la gente ya se está teniendo que ir de La Palma. Sobre todo las personas mayores que ya no soportan ese dióxido de azufre que le está matando. Los terrenos han desaparecido, están desapareciendo. Toda la riqueza de la isla desaparece. Uno de sus mayores factores, que es que allí en lo alto de La Palma, en el Roque de los Muchachos, está los telescopios más importantes del mundo. Primero está el Roque de los Muchachos, luego está Monte Palomar en Estados Unidos y luego hay otro en Chile. Pero siempre en La Palma se ha considerado el lugar perfecto, porque no había contaminación lumínica y porque el aire era muy limpio, muy puro. Y ahora resulta que el aire está contaminado de cenizas y las explosiones del volcán hacen que toda la noche parezca un día, con lo cual hay una contaminación lumínica bestial. Y al mismo tiempo, hoy, por ejemplo, hemos visto que ha habido un terremoto de casi 5 grados. Si uno de esos terremotos mueve ligeramente los espejos del observatorio, se van a la porra. Que son ahora mismo, están viendo una estrella o una galaxia que está a 2 millones de años luz o no sé cuántos millones, con un desvío pequeñísimo aquí, ya lo que van a ver no tiene nada que ver. Pueden llegar incluso a ver aquí la Almudena, ¿no? O la Plaza de España. Sí. Y esa es una fuente de riqueza muy grande para La Palma. No solo riqueza económica, sino riqueza intelectual, que allí normalmente van los mejores astrónomos del mundo. Y es un referente mundial. Entonces, es una catástrofe sobre otra catástrofe sobre otra catástrofe. Y es una pena, porque la isla ya la llaman bien la isla bonita. La isla bonita. Sí, porque es una maravilla. Y hay una historia muy curiosa. En el 1544, la isla todavía estaba salvaje. Y llegó un conquistador español, se llamaba Pedraza, a conquistarla. Y lo mataron. En el momento de desembarcar, los nativos dijeron que allí no entraba y lo mataron. Entonces, las plañideras, que era la costumbre, cuando una persona moría, venían las plañideras, vinieron un grupo de plañideras y hicieron un poema que es muy famoso, que además es el primer poema que se escribió en Canarias, donde le echa una maldición a la isla de La Palma. Las plañideras le echan una maldición a la isla de La Palma diciendo: serás maldita, te abrirás en pedazos, por tus tierras correrá el mal, todo será feo, todo será horrible, por haber matado al conquistador Pedraza, que era un chico joven, pero bueno, se había metido en un lío, ¿no? Y todo lo que dijeron en 1544 las plañideras, la maldición que le echaron a La Palma se ha cumplido. Curioso, tú hablas de desastre tras desastre, pero es verdad que también hablabas de que esto es un fenómeno que se ha repetido. Tú has vivido todas las erupciones que ha habido en La Palma. Sí. Yo, la primera, en el 49, me acuerdo que empezó a explotar. Vivíamos en Santa Cruz de Tenerife, entonces vivía todavía mi madre, murió unos días después, y nos fuimos a Tacoronte. Está allí, Tacoronte, a la isla de La Palma, pues se ve clarito, está como al ladito. Menos que de aquí a mi casa. Un poco de atasco. Menos que de aquí a mi casa. Y me acuerdo con mi madre viendo aquello, y murió a los pocos días.
Luego uno en el 77, que curiosamente me cogió también por casualidad en Tenerife, lo fui a ver también, fui hasta La Palma a verlo, eso de asomado, llegar allí, verlo y volverme. Y luego esta tercera, que la estoy viendo muy bien, porque estoy viendo por televisión y con drones y tal, que se meten dentro, cuando mejor se ve. O sea, la televisión hoy te hace ver mejor las cosas que al natural, ¿no? Hablabas del fenómeno de la emigración, que además es un tema que siempre te ha interesado, porque a ti siempre te han interesado las grandes causas y los grandes fenómenos humanos y sociales y geológicos. Y también siempre hay una constante en tus libros que a mí también me entusiasma, que es el tema de las grandes tragedias naturales. Es un recurso que utilizas tú a lo mejor para poner al ser humano en un contexto adecuado, en nuestra pequeñez frente a las fuerzas de la naturaleza. No lo sé, pero si le llamas recurso sería feo. Recurso es cuando tienes que echar mano a algo porque no sabes cómo resolver un problema. Y yo escribiendo nunca he tenido ningún problema. Siempre he escrito lo que me ha dado la gana. Y cuando algo no me gusta, pues no sigo escribiendo de eso, pero no... Si escribiendo echas mano a un recurso, el lector se da cuenta. Uh-huh. El lector prefiere que tú digas, pues esto ya no sé más, ya no puedo seguir, o que hacerle una trampa. Para el lector fiel, tú tienes que ser siempre el mismo. Y puedes saber, porque lo ha leído, porque te conoce, que eres un descarado, que eres un golfo, que eres un viva la vida, o lo que tú quieras. Pero que en tu profesión lo que dices es exacto. Uh-huh. Y que si yo digo que en la isla tal, en el archipiélago tal, hay una bahía donde hay unas focas que en verano el macho de las focas se pone en la roca que está a la izquierda de la bahía y en invierno por alguna razón se cambia a la izquierda, al otro lado, y que allá, además allí se cogen unas langostas estupendas, puedes jurar que ese macho está ahí y eso es así. Porque siempre te sale un gilipuertas o un listo que te dice, oiga, que yo estuve una vez allí y el macho no estaba a la izquierda, sino que estaba a la derecha. Digo, ¿usted que estuvo en invierno o en verano? Porque es así. Y te dices que en tal pueblo del Chad ocurre tal cosa. O que cuando yo atravesé el lago Chad, el agua me llegaba por aquí y ahora te llega por los tobillos. Por tal y por... Siempre hay algo... Concho, la gente viaja mucho. Y te dice, te quiere sacar la... Por eso, cuando no sabes algo que es exacto, no lo pones. No, y además acepto el comentario, que ha sido espontáneo, porque es verdad que de lo que te conozco y que ya empiezan a pasar los años de cómo escribes, las historias te brotan de dentro, de todo lo que, de tus experiencias, de lo que te apetece y te divierte y te interesa contar en ese momento, y es verdad que no hay una estrategia predefinida de dónde quieres llevar al lector. Una novela que no te divierte. Si yo empiezo una novela y estoy escribiendo novela, y por la noche no pienso que tengo ganas de levantarme para ver qué va a pasarle a esos personajes y qué va a ocurrir en esa novela, si a mí no me interesa, ¿cómo diablo le va a interesar al lector? Al primero que me tiene que interesar es a mí. Y si coño, los he dejado, estaban en tal sitio, en la selva, venía tal, y venía fulano, y venía no sé qué, y venía por ahí los caucheros, y ahora ¿qué pasa? Bueno, pues tengo que buscar cómo se las arreglan. ¿Qué pasa con eso con respecto al lector? Que yo pongo a los personajes en una situación difícil, en un lugar que el lector no conoce bien. Pero yo sí sé que hay modos de salir de esa situación.
O sea, ¿qué puedes tú hacer en ese momento? ¿Qué te digo yo? Un ejemplo sencillo. Están en un río y es un río de aguas contaminadas. Si beben de ese agua contaminada van a coger unas enfermedades del diablo y... Bueno, pues ¿qué hace? Pues bueno, pues uno corta una liana de agua, la corta por encima, la corta por abajo y bebe de la liana. Porque sabe que el agua que ha pasado a través de la liana ya es pura. Y además es como carbonatada. Son cosas que tú tienes que saber. Claro, son curiosidades que tú sabes primero porque muchas las has vivido. Claro. Has estado con pueblos nativos, has recorrido el Amazonas tú solito varias veces, claro, las has vivido. Y luego si no las has investigado porque te interesa. Te he contado muchas veces la historia del elefante, de la trompa del elefante. Una ocasión, estábamos por norte de Camerún y estábamos persiguiendo a un elefante que había matado a un cazador, a Gianni Rogue, y ese elefante había que eliminarlo, porque era peligroso, además atacaba a los poblados. Total, que lo perseguimos una serie de días y al final conseguimos matarlo, pero estábamos hambrientos. Y bueno, nos dice el guía, lo bueno es la trompa del elefante. Lo mejor para comerse del elefante es la trompa. Y estaban allí los nativos comiéndose otras partes. Entonces nosotros cogimos la trompa de elefante, la guisamos, era como callos, una cosa así repugnante, pero callos, pero bueno, nos la comimos y a los 2 o 3 días yo me empiezo a poner malísimo, un dolor de estómago que no podía. Total, me tengo que volver para Madrid. Vengo a Madrid, me voy a un médico, le explico la historia. El médico se queda muy raro, me da unas pastillas. Yo en ese momento me voy a Caracas a pasar las Navidades con mi hermano. El dolor seguía. Mi hermano decía, ¿cómo es posible que tanto dure? Y digo, los elefantes son muy pesados. Y de ahí me voy a Río de Janeiro. Total que llego a Río, al hotel, lo diré ahora, no estaba en Copacabana, llegué a un hotel de la ciudad y esa noche ya no soportaba más. Y entonces llamo a un médico, sube el médico, yo le explico mi historia, el médico aquel se queda muy extrañado, no había visto nunca un elefante, pero bueno, empieza a hurgarme por allí, se pone aquellos aparatos, empieza a tomar, y de repente el muy descarado, yo era joven, 31, 32 años, pero era un cliente. Pero el tipo con todo su descaro me dice, usted perdone, pero usted es tonto. ¿Cómo que si soy tonto? Usted me está contando aquí una historia fabulosa y heroica y de elefantes y de cacería de elefantes y tal. Y usted lo que tiene es un simple apendicitis que se le ha superado y ahora lo que tiene es una peritonitis y se está muriendo. No joda. Ahí mismo llaman al embajador, era Jaime Alba, entonces el embajador en Río. Llegan, este español que está muriendo, pues ahí me llevan directamente al hospital y a las 6 de la mañana me operaron. Y cuando me desperté, me dice el cirujano que me operó, 1 hora más, fecha paletó, parte en bora. Es decir, se cierra la chaqueta y se va para el carajo. Que no sabía que era un gilipuerta, que no sabía lo que estaba, contaba una historia, no tenía nada que ver con que lo de la trompa te dejó medio zumbado. Y a eso a mí me encanta cuando estoy hablando en un congreso de médicos y eso se lo cuento a los médicos, se divierten mucho, los médicos se ríen mucho con esta historia. Sí, porque otros parásitos que, en fin, he leído yo en tus novelas y que son truculentos, en fin, esto de la tenia y todas estas cosas, has tenido tú que pasar por esa experiencia para que tus personajes luego salieran bien parados, ¿no? Sí, ¿no? De niño en Marruecos yo tuve la solitaria. Joder, y me daban un purgante que era horrible y luego después del purgante me daban jugo de naranja. Y yo desde entonces no puedo probar la naranja, ni el jugo de naranja. Me da repelús. Me acuerdo de que eso, con 6 o 7 años,
Tetuán era muy normal y en Marruecos y en el desierto agarrar la solitaria, ¿no? O sea, comía como un condenado y me lo comía todo. Ay, y no con engordaba. razón, con razón. Pero bueno, esa autenticidad, claro, de haber vivido todas esas experiencias, que además son muchísimas, porque has viajado muchísimo y siempre te ha divertido conocer esos lugares pues inhóspitos, vírgenes entonces, ¿no? Porque el mundo ha cambiado tanto, ahora hay algún lugar donde... Sí, ahora encontrar algo virgen es difícil. Dejémoslo ahí. Que ese chiste sí que el que vas a decir ahora ya me lo sé. Difícil. Creo yo, no lo sé. No, y otra cosa, la verdad, increíble, aunque tus personajes, tú siempre dices que ellos empiezan a crecer solos, lo estabas contando, cogen vida propia, lo cual pues es muy interesante, se van haciendo un poco con la historia, los derroteros que va cobrando aquello, pero sí que están impregnados, por lo menos los principales, de esa socarronería, humor. Te digo socarronería porque tu humor con la edad se va haciendo cada vez más ácido, pero sigue siendo un humor maravilloso y muy divertido. Pues los vas impregnando, porque sin humor no hay quien aguante este mundo, ¿no, Alberto? Hombre, cuando lo has vivido tanto, ya te das cuenta de que o te lo tomas con un poco de humor sobre ti mismo y sobre tu propio futuro y tu propia muerte, que si no vas a estar siempre amargado. Y esa sensación de amargura o de seriedad, hay mucha gente que quiere parecer más seria de lo que realmente es, y parece que la seriedad les parece importante. O sea, que yo de repente en una comida o en una reunión que parece que la gente es muy seria, que yo suelte una chorrada, que me encanta soltar una chorrada, la más absurda del mundo, todo el mundo se queda un poco extrañado. Dice, bueno, claro, lo puedes hacer porque ya eres conocido. No, yo lo hacía desde niño, desde siempre, soltar la chorrada, porque es mi manera de ser. No es la manera de ser, y el mundo debe ser así. Decir en ese momento lo que te apetece. También hay una cosa importante, yo nunca he tenido jefes. Supongo que delante de un jefe tú no puedes soltar una chorrada porque por poder puedes, pero a lo mejor no te cuesta el empleo. Pero yo siempre soy un tipo libre, jamás tuve ningún jefe en nada. Fui un periodista libre absolutamente. Viajaba por mi cuenta, hacía mis cosas, mandaba mis reportajes, mis tal, y nunca tenía que estar en una mesa. Yo, por ejemplo, nunca he pisado la redacción de un periódico más que de visita. Yo terminé la carrera y al día siguiente cogí un barco y me fui a la Polinesia. Al mes ya estaba en la Polinesia. Terminé en mayo del 59 y al mes ya estábamos viajando hacia la Polinesia. Nunca tuve jefe de nada. Lo cual quiere decir que puedes decir lo que te salga del forro. Y nadie pero no te van a quitar el empleo, ¿no? Pero siempre te ha divertido descolocar a todos los que alrededor y eso tuyo. Te divierte que la gente se quede de repente totalmente fuera de lugar, porque en ese momento ya está sobre él, ya le puede... Claro, es un momento, es una parada, ¿no? El tipo le sacas de su encasillamiento y ya a partir de ese momento... No digo que puedas jugar con él, pero ya ha perdido su seriedad, su posición. ¿Te gusta? ¿Y te gusta hacerlo en el libro? Lo decías, además este libro, en fin, la gracia que tiene también dentro de una historia que es eso, trágica, dramática, en fin, pues tú le quitas hierro, tienes ese contrapunto de esas conversaciones pues cuasi surrealistas de los personajes, que te tiras por el suelo de la risa, ¿no? En los momentos más trágicos, pues son capaces de reírse a sí mismos. Claro, ¿no? hay que reírse. Mira, yo recuerdo una comida en casa, en Lanzarote, con Zapatero presidente. En la mesa estaba Bernardo Bertolucci y estaba José Saramago, Premio Nobel de Literatura. Pues esa novela, en esa comida, Bertolucci y yo lo pasamos muy bien, diciendo chorradas, y Saramago, que es muy serio, también lo pasaba muy bien.
Pero veías la cara de Zapatero, es que no se enteraba de nada. Es que él iba allí de presidente y que hubiera unos tipos allí, pues, un premio Nobel, un director de cine como Bertolucci, pues el tipo estaba totalmente desconcertado. Y cuando terminamos la comida, Bernardo me dijo, poveretti spagnoli. ¿Verdad? Este tipo es un iluminado, un loco. Al cabo de 3 o 4 años, como 2 años, estábamos comiendo en Cannes y me dijo, ¿ves? Este tipo piensa cosas rarísimas y lo he llevado a la ruina. Era Bertolucci, un personaje... ¿A ti te parece que el humor es un síntoma de inteligencia? Sí, claro. La falta de humor es una falta absoluta de inteligencia. Si tú no tienes capacidad de reírte de las cosas o de hacer si no estás siempre en una línea de seriedad. Mira, yo he conocido a casi todos los presidentes que ha habido en este país después de Franco. ¿Tú crees que puede haber alguien más sieso, más aburrido que, ¿cómo se llama este? El que fue presidente, el primer presidente del PP. ¿Rajoy? No. Antes. Vaya, lo diré. El primer presidente que tuvo el PP. Aznar. Aznar. Yo tuve una comida con Aznar. Con el cantante de ópera canario, con César Manrique y con el cantante de ópera canario, Alfredo Kraus. Y estaba también el director del Observatorio Astronómico de La Palma. Porque cuando Aznar, la primera vez que vino a Canarias, nos invitó, se supone que éramos las personas que en ese momento, pues allí pintábamos un poco, aunque yo pintaba muy poco. Ya te digo, César Manrique. Estás como un factotum canario total. Tú estás como un factotum canario de la época, ¿no? Sí. No he habido nunca un tipo tan sieso, tan aburrido, tan fastidioso. La mujer era más agradable. La mujer yo podía hablar con ella, pero este estaba todo el rato. Llevaba el papel de presidente. Yo creo que hasta el papel del retrete era papel de retrete de presidente. Ya, bueno, a veces la gravedad del cargo tiene esas cosas. Oye, dime de los viajes que has hecho, ¿cuál es el pueblo que te ha parecido más divertido, con el que más has conectado con sentido del humor? Pues yo recuerdo un viaje a tierra de los Hopi, que serios eran. Los Hopi. Los pueblos norteamericanos aborígenes eran, claro que ahora los pobres lo están pasando mal, pero gente muy seria. Pero de pueblos así, ¿sabes? Con un humor espontáneo, ¿con cuáles has conectado tú? Los venezolanos tienen un gran sentido del humor. Tenían. Hasta que llegó Maduro, o el anterior Chávez. Pero los venezolanos le sacaban un chiste a todo. Y además Venezuela era el país bendito de los dioses. Yo tengo 2 hijos venezolanos. Y viví mucho tiempo. Yo me casé en Venezuela. La primera vez que me casé en Venezuela. Tengo 2 hijos venezolanos, viví mucho tiempo allí. Y de verdadmente son una gente divertidísima. Les han amargado la vida. Además tenían razones para ser divertidos. Era el país más maravilloso del mundo. País precioso, tenía petróleo, tenía oro, tenía todo lo que tú quieras, agricultura, ganadería, y gente muy, muy divertida, con un sentido del humor fabuloso. En cualquier cosa te sacaban un chiste. Siempre con su whisky en la mano y eso, pero muy, muy, muy bien. Oye, de todas porque tú tienes una fila de fans, además tienes algunos que te han seguido a lo largo de los años. Yo lo he visto en las colas, en la Feria del Libro, cuando tienen oportunidad de interactuar contigo, año tras año, pues recopilando toda tu obra, en fin, que no se le escape ninguno de tus libros. ¿Cuál es el cumplido de el elogio o alguno de los comentarios que te ha hecho alguno de tus lectores que más te puede gustar a ti?
Hombre, eso fue una vez en La Coruña, que vino una señora bellísima, con un niño de 5, 6 o 7 años. Yo estaba firmando autógrafo y de repente la mamá se quedó atrás y el niño me trajo el libro y dijo, quiero que se lo dedique a mi mamá. Y le digo, ¿y por qué no viene tu mamá a que le firme el libro? Dice, es que mi mamá, cuando lo ve a usted, le tiemblan las piernas. Digo, hijo, vete a tomarte un helado. Pero no hubo manera. La señora le temblaban las piernas, pero era muy simpática. Porque tienen más lectoras que lectores, ¿no? Bueno, en general las mujeres leemos más. El 70% de mis lectores, no solamente, y no es que yo escriba para las mujeres, es que hay muchas más lectoras que escritores. Y hoy en día es triste reconocerlo, pero las mujeres son mucho más inteligentes y mucho mejor preparadas que los hombres. Además yo lo veo en mi propia familia. Toda mi familia tiene mucho más interés y curiosidad por todo que los hombres. Leen más, tienen más ansia, van más a la ansia de ir a la universidad, de mejorar, porque han estado durante miles de años maltratadas y perseguidas. Y yo siempre he sido un gran defensor de las mujeres, sobre todo porque me gustan mucho. ¿Será por eso que los personajes de tus últimas novelas, los protagonistas son mujeres? Han salido unos buenos protagonistas mujeres últimamente. Fíjate, María Curvelo mismo, qué pedazo de personaje, ¿no? No creo que sea últimamente. Yo no sé. Siempre ha habido personajes. A ver. Un personaje mío, hubo un personaje de mi novela, pero si así fue verdad, que es la más mala del mundo, que era la Gris, la famosa asesina en los campos de concentración nazi, una guardiana de campos que esta la ahorcaron a los 20 años por la barbaridad de los crímenes que había. Berta Gris, Brenda Gris o algo así. Esta está considerada la mujer más malvada que ha existido en la historia. Para que a los 20 años la ahorcara, bien ahorcada, con todas las eran personajes. Hay otros personajes que, bueno, han sido heroínas. La famosa princesa Anacaona de Santo Domingo. Sí, haces unas mujeres de las que te enamoras, ¿no? Se enamora. Claro, era una mujer, la princesa Anacaona, la belleza de la princesa Anacaona es famosa, ¿no? Bueno, son bellezas, son inteligentes, son líderes, tienen mucha fuerza. Yaiza, fíjate qué personaje. Yaiza es el mejor personaje que yo he creado en mi vida. Hasta tal punto de que antes el nombre de Yaiza no se conocía. Nadie se llamaba Yaiza. Y ahora hay miles de Yaizas en todas partes. Hace ya un tiempo, llamé al Hotel Mensei a Tenerife a reservar habitación. Y le digo, nombre Vázquez, sí, Vázquez Figueroa. Ay, señor Vázquez Figueroa, usted le puso mi nombre a un personaje suyo. Digo, sí, ¿quién? Yaiza. Digo, ¿y cuántos años tiene? Dice, 18. Digo, entonces, yo no le puse tu nombre a un personaje, tu nombre a un personaje mío. A ti te pusieron el nombre de un personaje mío, porque ya antes no había ninguna Yaiza. Y ahora hay, incluso aquí en Madrid he visto que hay un restaurante que se llama Yaiza. Es un nombre precioso. Oye, y el personaje de María Curvelo, del que hablábamos antes, del Sueño de Texas, que al principio es un personaje que pasa más desapercibido, es una niña, tal, pero bueno, es que cambia el destino de sus compatriotas, ¿no? Sí, ella trajo a Canarias un tesoro. Que no vamos a decir cuál. Que no hay cuál es. Un tesoro que traía de Texas y que hizo que durante 20 o 30 años Canarias fuera uno de los lugares más ricos del mundo, con más ingresos del mundo.
hasta el punto de que se convirtió que allí venían aquellos canarios, magos canarios, entonces se traían pianos de cola desde la península, traían muebles. Esa riqueza en Canarias duró 20 o 25 años. Ya luego eso se extendió. Pero es curioso que esta chica, que sale de Lanzarote con 15 o 16 años, sin saber nada de nada, llega allí, su familia es una de las fundadoras de San Antonio. Uno de los primeros alcaldes de San Antonio se llama Curbelo, era tío suyo. El otro era el segundo alcalde fue Juan Leal. El gobernador del estado se llamaba Juan Leal y el alcalde Curbelo. O sea, todas estas familias fundan eso, crean, y hoy en día en San Antonio la Plaza Mayor se llama Plaza de las Islas Canarias. Las calles se llaman Lanzarote, Fuerteventura. Allí está la famosa el Álamo, donde hubo la batalla que se ha dicho tantas veces en la película. En películas, en la batalla del Álamo, que era por la independencia de Texas, murieron 20 o 30 descendientes de canarios con apellidos canarios. Todos aquellos son canarios. Había un cirujano, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que no estaba en Texas, sino en San Antonio, que llegó a ser el cirujano descendiente de españoles. Ay, lo diré ahora. Estos nombres, algunos se te va. Tojano, bueno. Este, que lo conocí yo hace unos años, llegó a ser el mejor cirujano del mundo en cosas del corazón. Y todo el mundo iba a operarse, toda la gente importante iba a Houston, no a San Antonio, él tenía la consulta en Houston, a operarse del corazón. Y era Juan, lo diré, te sorprendía porque era un hombre más bien bajito, pelo blanco, y las manos pequeñitas y los dedos gorditos. Y entonces yo miraba y decía, con estos dedos puede operar el corazón y meterse ahí. Se suponía que un cirujano debe tener unas manos largas, como este cirujano ahora tan famoso que hay en España, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene unas manos. Dice, coño, estas manos sí están hechas para entrar ahí y jurungar en el corazón. Pero con esas manos gorditas, ay, ¿cómo lo digo o no lo digo? Bueno, murió no hace mucho. Y bueno, pues ahí se ha quedado esa semilla de Canarias, y ellos trajeron, y esta chico trajo algo a Canarias que fue muy importante también para... Y muy innovador. Muy innovador. Muy rompedor, muy disruptivo, ¿no? Y que aún sigue funcionando en Canarias, no tanto como en aquel tiempo, pero sí. Esas son las historias que te encuentras en el camino. Sí, seguimos. No, es que tenemos un vídeo y me está avisando Pedro, nos hemos traído también el vídeo de Memorias de Cienfuegos, pues ponlo, porque la verdad es que antes de este libro pues hemos sacado en la novedad de primavera un libro magnífico, que son las memorias del legendario personaje Cienfuegos, de los 7 libros que tantísimos lectores han leído y disfrutado del descubrimiento de América, que es Cienfuegos, y pues en primavera de este año sacamos las memorias. Entonces tenemos aquí preparado el book trailer, pues nos lo pone Pedro un momento. Se te dejo beber agua.
¿Eso lo está grabando o no? Gracias, sí, Pedro. Y, en fin, con este vídeo también se me ocurría la pregunta, tú que has estado muchísimo en el mundo del cine, muchas de tus películas, de tus novelas se han llevado al mundo del cine, porque realmente son historias magníficas y algunas más tendremos que llevar. Yo veo guiones malísimos, digo, ¿por qué gastan, ¿sabes? Invierten tantísimo esfuerzo habiendo tan buenas historias como las tuyas, ¿no? Pero a ti, además, cuando hablabas antes de lo seria que se puede poner la gente, siempre te ha gustado rodearte pues de gente, pues eso, hablabas de Bertolucci, ¿no? Como alguien, pues efectivamente, inteligente y divertido. Siempre te ha gustado esta gente del mundo de la farándula, del cine. Dime una buena razón por la cual en este entorno donde la gente dice, claro, es que la competencia es el tema audiovisual, las series, la gente no lee porque hay series, siempre ha habido buenas películas. ¿Qué tienen los libros que no tienen las películas? Hombre, el libro que lo puedes tener contigo en la mesilla de noche, que la literatura, que el leer es una cosa que llevamos siempre contigo. Y además hay una cosa muy curiosa. Tú lees una novela y el personaje lo creas tú. Es como tú quieres que es. Te haces la imagen de ese personaje. Luego lees la novela, ves la película y no es el mismo que tú habías creado. Y luego ya está, para colmo, el famoso cuento de las dos cabras. A ver. Hay dos cabras que están en un basurero y una se está comiendo un pedazo de película. Y le dice la otra, ¿qué te estás comiendo? Dice, aquí un pedazo de lo que el viento se llevó. Dice, ¿y qué tal? Dice, me gustó más la novela. Eso es muy bueno, ¿eh? Este me ha gustado y además no me lo habías contado. Oye, pero... Tú creas tu novela. Sabes que ese personaje así y que la chica es morena o que te la has imaginado pelirroja o te has imaginado la chica o el hombre como a ti te hubiera gustado que el hombre fuera. Luego lo ves en la pantalla y dices, sí, este tipo está bien, está muy guapo y lo que tú quieras, pero no es el que yo había pensado. Aunque el de la portada de Silvia de Cienfuegos ese es superior. Hay pocas novelas que películas que hayan superado. A mí me han hecho 40 películas, 42, y solo hay uno que me gusta, que es la serie de Océano. Océano ya es. Las demás películas... Sí, el casting está muy bien ahí. ¿Eh? El casting está muy bien. Sí, muy bien. Hombre, pero el casting que tenía, por ejemplo, Ébano, Michael Caine, Omar Sharif, Peter... Sí. Y a pesar de eso... todos los mejores, no se podía gastar más. Acabamos de sacarlo, igual que Tuareg, por favor, volver a leeros Ébano, aunque lo hayáis leído. Pues esa novela, y además costó una fortuna, y el director acababa de ganar un Oscar, pues la película no respondió a las expectativas. Es que esa novela especialmente, igual que Tuareg, tienen además fue la primera novela en que yo gané dinero. Yo había escrito hasta entonces 13 o 14 novelas, 13, y nada, aquello, y esta ya me dio para comer, incluso para echarle mantequilla a la tostada y todas esas cosas. Y me dio pena. La del perro, pues no estaba mal. La de Tuareg hicieron una porquería. El italiano aquel, como en aquel momento estaba de moda el Rambo, pues quiso hacer del Tuareg un Rambo, y el Tuareg no era un Rambo, era un guerrero inteligente. Claro, los productores siempre están en la parte comercial y acaban al final pues cargándose un poco el... A mí el cine me ha llevado... Bueno, me ha servido de mucho también, y he hecho películas y me ha ayudado a ganarme la vida y a conocer unas señoritas estupendas, porque el mundo del cine es señoritas estupendas. Espera, que tengo una señorita estupenda ahí esperando entrar, porque siempre tenemos una sección de librería, Rocío, porque ya que estamos hablando de libros, que los libros siempre superan a las películas por muy buenas que sean estas, Rocío nos hace otras recomendaciones. Por supuesto, los libros de Alberto van primero, pero ¿qué más tienes hoy para nosotros, Rocío? Sí, además los hemos comentado antes, además hemos dicho algunos de los que está nombrando Alberto que han sido llevados a la gran pantalla. De estos que os voy a recomendar ahora, yo creo que alguno también sería susceptible de poder tener su réplica.
Bueno, el primero que os recomendamos hoy se titula La casa de Ocoz. Esta novela está publicada por Colima y nos cuenta la historia de Ocoz, de una pequeña niña nigeriana nacida en una aldea minúscula cuya vida estará regida desde el principio de su nacimiento por la superstición y por la tradición. Daniel Chamero, que es su autor, se inspira en unos dramáticos hechos reales que relatan cómo puede llegar a ser la vida de una niña y, por extensión, de una mujer en algunas zonas del continente africano. Es una historia de denuncia de una de las prácticas más execrables que todavía subsisten en algunos países, como es la ablación genital femenina. Pero también es una historia de valores que os aseguro que conmueve al lector, porque además es una historia complicada, pero tiene una fuerza y una ternura realmente impactante. Es una recomendación que desde aquí lanzo a todos nuestros oyentes. Luego, nuestra segunda de hoy es otra novela también, es de otro autor español, Lorenzo Silva, que se titula Castellano, es la última novela que ha publicado. Después de este viaje que hemos hecho por África con la casa de Ocoz, ahora viajamos a través del tiempo, porque en este libro, en castellano, Silva nos traslada a 1521, más concretamente a la revuelta de los comuneros contra Carlos V. Un sueño de orgullo y de libertad que marcó la identidad española a partir de aquel año. El pueblo de Castilla se alzó en armas contra el abuso de poder de Carlos V y todo culminó en la batalla de Villalar el 23 de abril de 1521. Las tropas imperiales arrollaron a las de las comunidades de Castilla y decapitaron a sus principales capitanes, Padilla, Bravo y Maldonado. Esta novela es un viaje a aquel fracaso, pero nació un orgullo, un sueño y libertad frente a la ambición y la codicia de los gobernantes en aquel momento. Y un poco enlazando con esto, ahora vamos un poco hacia el ensayo. La tercera recomendación es un libro de María Elvira Rocabarea que se titula Imperiofobia y leyenda negra. Por eso lo enlazábamos un poquito y precisamente Rocabarea acomete en Imperiofobia una obra muy importante, imponente, sobre estas historias que llevan siglos sobrevolando la historia española. El imperio, la leyenda negra y la imperiofobia. Este libro nos ayuda a entender qué tienen en común los imperios, originalmente, pues desde el Imperio Romano o incluso los americanos, Estados Unidos, Rusia, y analiza con profundidad y perspectiva lo que ya después es el Imperio Español. El lector descubre, como con este relato de esta historia, la idea de España, la historia de España y de Europa se sustenta en ideas basadas más en sentimientos nacidos de la propaganda que en hechos reales de verdad. Su autora, Rocabarea, hace un repaso de cómo comenzó todo, una primera manifestación de hispanofobia que surgió en Italia y luego más tarde se convirtió en el eje central del nacionalismo luterano y de otras tendencias que se manifestaron en Países Bajos e Inglaterra. Y también nos explica por qué ha perdurado esta fobia a lo largo de estos últimos 500 años. Carlos V, precisamente, como comenzó todo por ahí, como antes hablábamos de la batalla de Villalar y todo esto, es un viejo conocido también de Alberto porque participa en precisamente Memorias de Cienfuegos, que es uno de los libros de los que habéis estado hablando hace un momentito. Lo que sí está claro es que precisamente el conocimiento de la historia es la mejor manera de comprender el presente y de plantearse el futuro. Lo que sí también le digo a todos nuestros oyentes es que todos estos libros están disponibles en Librería Colima, en nuestra web www.libreriacolima.com y también podéis venir a vernos a nuestra librería en Madrid, que estamos en la calle Covarrubias 28. Fenomenal, Rocío, muchísimas gracias. Bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo, querido Alberto. Espero que... Yo me lo he pasado muy bien contigo, como siempre. Espero que te haya hecho como mínimo corto. Pasas el día trabajando, escribiendo y hablando con todo el mundo. Hay que echarse una risa, siempre hay que echarse una risa. Si no te echas una risa, estás jodido. Pues nada, Pedro, acabamos. Gracias a los dos, a Pedro, a Rocío, a ti, Alberto, por todo lo que haces. Vale, vámonos, que tengo hambre.